están aquí, estamos aquí todos los que creemos y apostamos por la vida. Agradecer a los organizadores, sobre todo a esta casa, a la Escuela Ave María que nos acogen, que nos han dejado sus instalaciones y que nos encontramos como en nuestra casa. Gracias a la Delegación de Pastoral Familiar, a la Asociación ACDP, Asociación Católica de Propagandistas, la Asociación José Gálvez Finachero y a la Fundación Más Vida. Recordaros brevemente la dinámica del encuentro. Ahora, en cuanto acabe esta presentación, escucharemos el testimonio de Miriam Fernández. Nos vamos a sentar aquí, vais a asistir a la entrevista que le vamos a hacer en directo. Un testimonio que nos va a llegar al corazón, que nos va a hacer ver la vida de otra manera. Y desde luego yo creo que habrá un antes y un después de cada uno de nosotros tras escuchar el testimonio de Miriam Fernández. Comenzamos sin más, dando la bienvenida y os presento, ahora dentro de unos segundos va a entrar por este lateral, a Miriam Fernández, una mujer de altas capacidades, porque yo no sé si muchos de vosotros conocéis a alguien que a la vez aúne varios campeonatos de España de natación, ganar un talent show como el conocido programa Tú sí que vales, ganándole a la mismísima Rosalía, y es hasta conferenciante TED, sabéis, estas famosas charlas inspiracionales. Pero bueno, algún defecto tiene que tener, y sí, tiene un defecto. Hasta la gente superdotada como Marian tienen defectos, y ella tiene un defecto, y es que habla mucho, muchísimo, no calla, y sobre todo habla mucho de sí misma. Y ese hablar de sí misma, que puede parecer un defecto en otras personas, en su caso es todo lo contrario. Es una alegría escucharla hablar, porque su experiencia de vida es un testimonio que tenemos que agradecer todos, porque es un testimonio que nos anima a vivir, a ver lo bueno que tenemos cada uno de nosotros y a no centrarnos solo en lo malo, por muy evidente que creamos que es ese defecto. Así que sin más, damos un fuerte aplauso y la bienvenida a Miriam Fernández. Antonio, no sé quién habla más de los dos, ¿eh? O sea, anda que no le das tú al pico. Estamos casi parejos, ¿verdad? Uno y otro. Oye, Miriam, ¿cómo es eso de que te impusiste a la mismísima Rosalía en un programa de la canción? Cuéntanos. Ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, en realidad ese concurso fue una experiencia más en mi vida en la que me dije que sí, que empezaba a atreverme a conseguir mis sueños, a luchar por ellos. Y fue una casualidad, porque no solo estaba Rosalía, sino que también, no sé si alguno lo habrá visto, pero estaban los Camelo.semos, que eran como un dúo que cantaban una canción que decía Jonathan, que no te me tapas los fondos. Claro. Y casi me resultó más difícil ganar a los Jonathan, ¿eh? O sea, porque eran la sensación del momento. Oye, y ahora te dedicas también al mundo de la música, de la interpretación. Cuéntanos un poco. Pues sí, en 2014 empecé en la compañía de Blanca Marsillac, que es la hija de Adolfo Marsillac, y desde ahí comencé mi aventura con la interpretación. Considero que los escenarios son mi forma de poner un granito de arena y cambiar el trocito de mundo en el que nos ha tocado vivir, con lo cual pues siempre intento elegir proyectos que tengan valores. A mí me decían siempre, no dejes el deporte y no te metas en el mundo del espectáculo, que no vas a tener papeles porque tienes un perfil muy concreto. Y entonces decidí aprender a escribir teatro y por si acaso no me daban papeles, pues escribírmelos yo. Pero la verdad que he tenido suerte y llevo muchos años en la compañía de Blanca, también he hecho musicales en Gran Vía y bueno, muy bien, y tengo la suerte de haber actuado en los mejores teatros de España, o sea que estoy agradecida a Dios por ello. Incluso en el auditorio de la Ave María, ¿eh? Hombre, por supuesto, el principal.
Oye, Lidia, la carrera deportiva la dejaste ya, ¿no? Pero varios campeonatos de España de natación, ¿cómo fue aquello? Pues fue más o menos a los 10 años que, después de haber sufrido una temporada muy larga de bullying, llegué a mi casa y me miré al espejo con mala cara y dije, Miri, ¿tú te aceptas? Y dije, no. ¿Tú sonríes? Y dije, no. Y ahí me planteé y dije, si tú no te aceptas, si tú no sonríes, ¿cómo pretendes que 30 compañeros tuyos de clase hagan lo que tú no estás haciendo por ti, ¿no? Entonces en ese momento descubrí que la parálisis cerebral la iba a tener toda la vida, que era una cosa que podía aceptar o no aceptar, y decidí aceptarla, decidí abrazarla, y a partir de ese momento, cuando tú te dices que sí, empiezas a tener sueños, metas, aspiraciones y ganas de luchar por las cosas. Y fue cuando de repente veo un campeonato de natación para niños. Iba con mi hermana Charo, porque seríamos 7, somos 6, uno falleció en un accidente. Y entonces iba con mi hermana Charo por la calle y vemos campeonato de niños de natación. Y entonces digo a Charo, yo tengo que ir ahí porque una de mis rehabilitaciones era nadar. Entonces yo no movía las piernas, pero sí con los brazos muchísimo, nadaba, ¿no? Y entonces de repente voy allí a donde estaba la chica que apuntaba a los participantes y me dice, pero tú vas a poder nadar, no te vas a ahogar, porque te hablan como si tuvieras 2 años, ¿no? Y yo, no, tranquila, no me ahogo, ¿no? Y entonces, pues me preparé muchísimo para esa primera competición. Cuando llego, todos los niños se tiraban desde arriba, desde los polletes, yo no, porque eso para mí hubiera sido un deporte de riesgo, tirarme desde el pollete. Entonces digo, no quiero perder los dientes antes de empezar a nadar, ¿no? Y entonces, de repente, una madre se atreve a decirle a mi hermana, yo no quiero que tu hermana se meta en el agua con mi hijo, no vaya a ser que le pegue algo. Y mi hermana, le voy a pegar que usted otra cosa, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, Charo, por favor, no me montes pollos, porque yo ya me acepto y sé cómo soy y he venido aquí a nadar. Y entonces en esa primera competición recuerdo que yo ya estaba preparada, se hace el silencio, ¡pi! Y empiezo a nadar. Y cuando toco con las 2 manos, había llegado la última, no sé qué os esperabais, esto no es milagro, no, había llegado la última. Y entonces, claro, todo el mundo me da la medallita de muchas gracias por participar. Y entonces me dice Charo, ¿cómo te has sentido? Digo, pues me he sentido muy bien. Y además ya entraba en una edad en la que me volvía coqueta. Digo, esto del deporte es un filón. Esto es un filón, a mí me gusta, voy a conocer gente y tal. Pero si quiero competir y quiero llegar a alguna parte, tiene que ser pues con gente que tenga mi misma condición para tener posibilidades de ganar. Y efectivamente, en esa primera competición que hice con chicos que tenían lo mismo que yo, que cuando llego al equipo era maravilloso porque veo gente derrapando con andadores, gente que de repente le robaba la pierna ortopédica al compañero, y yo, ¿cómo soy? Y me decía, no somos cojonudos. Y yo decía, esto es maravilloso, no solo aceptas, sino que encima abrazas tu condición y le pones humor. Y a partir de ahí, lo siento marido, pero me enamoré de un chico que no tenía piernas, pero tenía una sonrisa maravillosa, y dije, tengo que entrar al equipo de natación como sea, no porque fuera una chica con mucha fuerza de voluntad, sino porque digo yo, me tengo que ligar a Pablo, o sea, para que veáis el grado de pavo que yo tenía, que me pintaba la raya del ojo para ir a nadar. Y me decía mi hermana, pero no te das cuenta que eso es contraproducente porque entras súper bien, pero sales como un mapache. Y digo, Charo, no pasa nada. Y entonces en esa primera competición me llevé 2 oros. Yo no pensaba en el oro, yo pensaba, si después de esta Pablo no me pide el teléfono, no sé qué voy a hacer. Y menos mal que al final no pasó nada, porque estoy casada con un hombre maravilloso que no es Pablo, que no os lo cuento porque hay veces que la gente es un poco cotilla con el tema de los amoríos, entonces para que lo sepáis. Y nada, y a partir de ahí comencé una época de campeonatos de natación, fui campeona de España en varias ocasiones, pero sobre todo lo que me enseñó eso es qué hubiera pasado
si yo ese día que competía contra niños que movían perfectamente las piernas, me hubiera ido a casa pensando que no servía para nadar. Hay que buscar cómo hacerlo, pero hacerlo, y no rendirse antes de tiempo. Gracias. Tu vida es un grito de esperanza en este mundo nuestro, en esta sociedad occidental, donde no se valora la vida humana. Sí se valora la vida canina o la vida felina o incluso porcina, pero es triste, ¿no?, ver lo que vivimos. Tu vida, decía, es un grito de esperanza desde antes de nacer, porque ya tú, en el seno de tu madre, lo que otro hubiera visto como un problema imposible de superar en nuestro mundo, un embarazo en una pareja muy joven, en tu caso tuvo un final feliz, ¿no? Cuéntanos cómo fue. Bueno, pues mis padres eran muy jovencitos, eran adolescentes, estaban enganchados a cosas que son malas, y cuando mi madre se entera de que vengo, la verdad es que tomó, a pesar de las circunstancias, una decisión muy generosa que creo que es la más importante de todas, porque la sociedad se llena la boca de hablar de derechos a hacer lo que quiera con mi cuerpo, de derechos a no sé qué, derechos a no sé cuántos, y muchas veces se olvida el primer derecho fundamental de todo ser humano es el derecho a vivir. Mi madre afortunadamente me regaló la vida, me dio la vida, decidió tenerme a pesar de las circunstancias, y cuando nazco se empiezan a dar cuenta que no respondo bien a los estímulos, que se me cae la cabecita hacia adelante, que me dejan por la noche en una posición y yo no me muevo en toda la noche en esa posición. Y entonces me llevan al neurólogo, y el neurólogo, que además es súper positivo, o sea, el médico más positivo que he encontrado en mi vida, dice: esta niña ha sufrido una parálisis cerebral en el momento del parto y no va a poder hablar, no va a poder moverse, no va a poder llevar una vida normal, va a estar toda su silla de ruedas y como mucho a los 15 años se arrastrará por el suelo utilizando los codos. Y ese fue el diagnóstico magnífico, lleno de esperanza, que le dieron a mi madre de 17 años. ¿Qué hizo mi madre? ¡Uy! Madre mía, qué difícil, si no tenemos medio ni para darle de comer y más con una discapacidad. No sé si funciona bien el micro. A ver. ¿Este mejor? Creo que sí. Entonces, claro, dijo, ¿qué puedo hacer? Y tomó la segunda decisión más generosa de mi vida, que fue darme en adopción a una familia que sí tuviera esos medios para hacerse cargo de mí. Yo no he nacido apellidándome Fernández, yo me cambié los apellidos más o menos con 7 años, que fui yo la que llamó a la jueza, porque digo, a ver, ¿por qué tardó tanto en llamarme Fernández? Y porque la jueza tarda, y llamé yo a la secretaria de la jueza, y les hizo tanta gracia que me cambiaron los apellidos de un día para otro, porque yo decía, si yo me llamo Miriam Fernández, porque en clase me llaman de otra manera, ¿no? Entonces considero que siempre hay una salida, y a mí hay una cosa que me duele muchísimo de esta sociedad, que es que cuando dan estos diagnósticos tan negativos, hacen que los padres pierdan la esperanza. Y cuando un padre pierde la esperanza, pueden pasar dos cosas: que no siga adelante con el embarazo, o que de repente el niño nazca y no sepan qué hacer. Y para mí la atención temprana es muy importante. Yo pude dar mi primer paso en contra de todo pronóstico a los 4 años. Puedo hablar, como ya ha dicho Antonio. De hecho, me gano la vida con mi voz, tanto cantando como en el teatro, como dando conferencias. Puedo moverme y hago una vida completamente normal. Estoy independizada desde los 18, soy autónoma desde los 18. Tengo mi coche, tengo mi marido, tengo mi vida, tengo mi empresa. Entonces, cuando alguien dice, es que esta persona viene con problemas, primero, los médicos a veces se equivocan. Y he escuchado muchísimos testimonios de madres que han dicho, mi hijo, me decían que iba a llegar con no sé cuántos problemas
es un hijo sano. Es decir, hay que partir de la base de que a veces los médicos se equivocan estrepitosamente. Y después, cuando dicen, no, es que van a nacer con una discapacidad y no va a ser feliz. ¿Cómo que no va a ser feliz? ¿Quién determina cuánto merece la pena que una vida sea vivida? Cuando una persona con discapacidad no es feliz, es por el tipo de educación que se le da, nada más y nada menos. La cantidad de amor que se le da o no se le da, y la confianza que los padres tengan en él. Todas esas cosas desde que es pequeño van a marcar su vida. Pero a mí cuando me dicen es que este niño no va a ser feliz, ¿por qué? Según tus patrones de felicidad, ¿qué es para ti la felicidad? Tener dinero, tener movilidad, ¿Qué es la felicidad? Porque para mí la felicidad no es otra cosa que tomar la decisión diaria de ser feliz, de levantarme cada día y decidir dónde quiero poner mi foco de atención, si en aquello que me falta, en aquello que no tengo o en aquello que sí que puedo poner al servicio de los demás. Entonces me da mucha gracia cuando la sociedad se rige por esa felicidad materialista y perfecta que nos venden las redes sociales y toda la vida entera, para decir, es que yo sé que este niño no va a ser feliz. No tienes ni idea. Edúcale desde el amor, edúcale desde la fe, edúcale desde el cariño y luego ya me dices si es feliz o no. Pero no proyectes en una vida futura tus propias inseguridades. Y eso es lo que pienso, que creo que es una cultura donde se da mucha importancia a la muerte porque es un derecho, pero no a la vida. Y fijaros, cuando yo tenía 14 años, que yo ya había aprendido a abrazar mi discapacidad, un día cualquiera me levanto, miro el reloj, veo que son las 6 de la mañana y que hay muchísimo ruido en casa. Y me levanto y le pregunto a mi madre, mamá, ¿qué está pasando? Me dicen, se están llevando a tu padre porque le ha dado un infarto cerebral. Así que tú hoy no vas a ir al colegio, te vas a quedar aquí por si necesitamos algo. Yo me quedo en casa y menos mal que mi hermana Belén, que es enfermera, y mi madre vuelven a descansar a la hora de la comida, porque en el momento del postre recibimos una llamada. No era de mi padre, pero era de mi hermana Rocío, que otra de mis hermanas. Y no se le entendía lo que quería decir. Y Belén dice, mira Rocío, no sé si estás borracha, no sé si estás bromeando, pero no es el día. Y justo cuando mi hermana Belén va a colgar, gracias a Dios, mi hermana Rocío es capaz de pronunciar la palabra ayuda. Y cuando mi hermana Belén y mi madre van a casa de mi hermana, abre la puerta y Belén le dice a mi madre, mamá, no la toques porque le ha dado un infarto cerebral. A mi padre por la mañana, a mi hermana por la tarde el mismo día. Me dicen que mi padre se salva de esa, pero que mi hermana con 30 años se iba a morir, que se le había cerrado el riego cerebral, que se le había taponado porque la carótida le había cerrado el paso hacia el cerebro de la sangre y que se iba a morir. Y entonces mi hermana, que es otra Fernández, no hizo caso tampoco a los médicos. Ella estaba escuchando que se iba a morir. Su cuerpo no reaccionaba, pero su mente era capaz de entenderlo todo. Y se salvó de esa noche fatídica, sobrevivió. Pero es verdad que cuando yo fui a verla, me encontró a mi padre bien en una planta y a mi hermana de repente descubro lo que le ha ocurrido. Se ha quedado con la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil, no puede beber porque incluso la boca está dormida, no puede agarrar nada y me dice, mire, yo aquel día donde los médicos me dijeron que me iba a morir, tendría que haberme muerto porque yo tenía casa, coche, novio, trabajo y amigos. Y en un segundo he perdido la casa porque ya no voy a poder vivir sola. He perdido el coche porque ya no puedo conducir. He perdido el novio porque el novio se fue y además de mala manera. Y ningún amigo viene a visitarme. Y además los médicos han dicho que yo no voy a volver a caminar,
que no voy a volver a hablar bien, que no voy a poder llevar una vida normal y que voy a estar toda mi vida en silla de ruedas. Y yo le decía, ostras, Rocío, ¿no te suenan de algo esas palabras? Es lo mismo que me dijeron a mí los médicos cuando nací. El problema es que yo llegó a un punto que dejé de plantearme el por qué me está pasando esto a mí y comencé a plantearme el para qué soy así. Y todavía no lo sabía, pero cuando mi hermana me dice esto, de repente descubro lo siguiente. Rocío, ¿yo he podido? Sí, ¿tú vas a poder? Y de repente se secaban las lágrimas y sonreía. Yo soy una Fernández, como si no hubiera Fernández en España, también os lo digo. ¿Tú eres otra Fernández? Y me decía, sí, pues vamos a por ello. Y de repente yo veía como todo lo que yo había vivido hasta ese momento, el bullying, el aceptar una discapacidad, el aprender a levantar 20 veces, aprender a caer, lo podía poner al servicio de mi hermana. Aprender a tomarme la discapacidad con humor, lo podía poner al servicio de mi hermana. A partir de ese momento me di cuenta de que mi discapacidad no solo no era un límite, sino que además se podía convertir en una herramienta maravillosa. Y fijaros, todos mis hermanos perfectamente móviles y normales según la sociedad podían ayudarla a moverse de un lado para otro y a trasladarla y a vestirse, pero yo era la única que podía ayudarle desde la empatía. Y esto es una cosa que la sociedad a veces no entiende, que las personas con discapacidad, la discapacidad es solo una circunstancia más, pero no define nuestras vidas. Y que incluso podemos darle la vuelta para contribuir a la felicidad de la sociedad y no al revés. Mira, me interesa ese aspecto muchísimo porque las leyes de la llamada muerte digna nos están llevando a normalizar esta forma de deshacerse de la persona que se siente mal. Simplemente. Empezamos con el que tiene un problema, que bueno, que es un problema difícil, que tal. Pero luego simplemente, ya lo estamos viendo como en países que se dicen más avanzados que nosotros, simplemente por el mero deseo de que no quiero vivir. Y necesito que alguien me quite de en medio. Y las leyes lo permiten y lo aplauden incluso. ¿Qué podemos decir ante esta tendencia social? Pues muchas cosas, pero sobre todo que doy gracias a Dios que cuando le pasó esto a mi hermana todavía esto no estuviera en pie, porque mi hermana no estaba en condiciones de decidir y a día de hoy es feliz y de hecho me hace muchísima gracia porque ya las dos tenemos el mismo humor y para que os hagáis una idea, mi madre con motito porque ya tiene 80 años, yo con andador, mi hermana mayor con fibromialgia y mi hermana Rocío con hemiparesia porque se le ha quedado pues las secuelas. Cuando vamos al parque, mi hermano Nino mira para atrás y dice, es que no parecemos una familia, parecemos una fundación. Y efectivamente, pero nos lo tomamos con humor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Porque falta mucha fe. Porque falta el hecho de sentir que cada vida merece la pena. Porque la gente muchas veces se ahoga en lo negativo y no es capaz de darle la vuelta a la situación. Y luego también porque se ha perdido ese espíritu de lucha, de resiliencia. ¿Cómo vamos a no permitir la muerte en una sociedad cada vez más carente de valores humanos? Es increíble como luego, y esto lo digo de primera mano, hay asociaciones que se llenan la boca por decir somos inclusivos, pero luego apoyan que cuando viene un niño con síndrome de Down es mejor quitarlo del medio. ¿Cómo puede ser esto? Hay una incongruencia brutal. Y doy gracias a Dios de que mi madre en ese momento decidiera, a pesar de las drogas, a pesar de la circunstancia, tenerme. Porque a día de hoy puedo ser testimonio de que se puede ser muy feliz, aunque no tengas el concepto de éxito que la sociedad te está diciendo que tienes que tener.
Fijaros, hace poco viví una circunstancia muy dolorosa y la quiero compartir. Un amigo mío, cura, de repente me dice: Miri, tienes que rezar mucho porque hay unos padres que llevan de gestación un niño de 6 meses, se acaban de dar cuenta de que viene con discapacidad y ya están en el comité médico para abortar. Y yo utilicé mis redes sociales para movilizar rezos de Latinoamérica, de todo, de argentinos, se me llegaban como un montón de rezos. Dije: por favor, rezad por esta causa porque no podemos hacer más. Y al final el niño, con 6 meses de gestación y con nombre puesto, acabó en el cielo. Entonces falta mucha educación, falta esperanza y falta el hecho de decir que ante todo el derecho de vivir es el primero. Y por eso yo creo que no voy a poder cambiar las cosas, pero estoy aquí para poner mi granito de arena igual que todos vosotros. Y es necesario. Porque además, cuando dices no al aborto, no tienes vergüenza, no sabéis la cantidad de insultos que me he llevado por eso, pero me da igual. Y si pierdo seguidores, me da igual, mucho mejor. No quiero teneros si no vais a aceptar que yo le digo sí a la vida. Y todo así, ¿no? Entonces a veces hay que ir a contracorriente y me alegra muchísimo de estar aquí por eso mismo. Es un engaño el argumento de que el aborto es un derecho de la mujer, que la mujer necesita tener ese derecho reconocido para desarrollarse plenamente. Bueno, es que en el momento que tú desarrollas una vida, es una vida independiente a tu cuerpo, aunque esté dentro, eso es lo primero. Lo segundo, me parece que la ciencia, que se apoyan muchas veces en la ciencia, dicen: no, es que la vida no empieza hasta... Bueno, 2 cosas. La primera, todo el mundo tenemos muy claro cuándo morimos, pero nadie tiene en cuenta que todos empezamos siendo una célula. Que esa célula tiene un ADN propio y único que no se va a volver a repetir. Y que el desarrollo natural es un ser humano. Entonces, no me digas que es una célula, cuando si lo dejas desarrollarse, nace un ser humano, porque ya es un ser humano desde el principio. Pero es que vamos a ir más allá. Ante la duda de no sé si es un ser humano o no lo es, pero ¿y si lo fuera? ¿Por qué la gente que aborta no tiene en la cabeza ¿y si lo fuera? Porque en el momento que tienes ese planteamiento en la cabeza, solo por el hecho de pensar que estás acabando con una vida humana, te frenas, digo yo. Bueno, hay muchos casos, muchas circunstancias, muchas madres que no tienen esperanza. Yo no juzgo a nadie porque hay mucha gente que se encuentra en una situación muy complicada. Pero es que os cuento lo de este niño, porque en ese caso ya no había lugar a dudas, tenía 6 meses. Y aún así se sigue permitiendo. Creo que es muy importante que seamos conscientes que no, o sea, que la vida al final todos empezamos siendo la mezcla del hombre y la mujer. Y a partir de ahí, y ya está, es que no hay más. Y cuando ponen supuestos, porque cuando tú defiendes la vida, al final siempre hay varios supuestos, ¿no? ¿Y si nace con discapacidad? Uy, ¿me lo estás diciendo a mí? Es que hubo una mujer en mis redes sociales que me dijo: es que yo, si hubieran sido sus padres, tampoco habría querido tener a ese niño. Entonces le digo: ¿me estás diciendo que no hubieras querido tener un hijo como yo? No soy la persona más indicada para que digas esto. Y yo creo que a la gente le falta fe y cultura. Miriam, en todo tu proceso has mencionado muchísimas veces a los Fernández, esa familia numerosa que te acogió. La familia numerosa también hoy está experimentando una crisis porque todo el mundo lo ve como algo antiguo, como algo que impide el normal desarrollo de los niños, porque no pueden tener a lo mejor las cosas que tienen las familias más pequeñas. ¿Tú qué piensas de la familia numerosa? ¿Cómo te ayudó a ti? Bueno, a mí me ayudó muchísimo porque
después de un diagnóstico así que mi madre biológica se asustó, de repente mi madre adoptiva vuelve al médico y le dice lo mismo, no va a poder caminar, no va a poder. Y en este caso, en vez de sentir miedo, mi madre adoptiva dijo, usted no sabe lo que dice, y cerró la puerta al médico. Entonces reunió a todos mis hermanos y dijo, vamos a intentarlo, porque es verdad que la parálisis cerebral tiene un abanico muy grande, pero no nos vamos a rendir antes de tiempo, a lo mejor la niña luego no camina, pero vamos a intentarlo. Y entonces hacíamos juegos, todos juntos, hacíamos el trenecito, me agarraban de la cintura y cantábamos por el salón, venga Miri y tal, y entonces no dejaban que me cayese. Luego mi nuevo padre me tumbaba en el sofá, me agarraba de las piernas y hacía como el movimiento de la bicicleta, flexionando y estirando las rodillas. Me decía, Miri, esta es la bicicleta imaginaria, ¿a dónde quieres ir hoy? Yo siempre decía, a Disney con las princesas, todavía no he ido, pero mi padre me motivaba con eso, ¿no? Y me decían mis hermanas, ¿quieres un caramelito? Pues ven a por ello. Entonces, gracias al amor, al equipo, a la familia, pues a los 4 años, de repente se montó la fiesta y dijo mi hermana, la que tiene carácter, Charo, dijo, pues ahora vamos a ir al médico y le vamos a decir, le vamos a restregar y todo. Hombre, Charo, tampoco hace falta que vayamos allí a demostrarle que se equivocó. Pero ¿qué era lo que quería mi hermana realmente demostrarle? Que a la hora de emitir el diagnóstico solo había tenido en cuenta la mancha negra de mi cerebro, la forma de mis pies, mi equilibrio, pero se había olvidado del amor, del esfuerzo, de la entrega, de todo lo que sostiene bien un matrimonio, una familia y una sociedad. Y cuando no tienes en cuenta eso, pues te equivocas, como el médico. Estamos muy solos, vivimos en una sociedad demasiado individualista. Desgraciadamente creo que se empeñan en que sí, pero yo tengo esperanza y tengo fe en que las cosas poquito a poco vayan cambiando. Por lo menos yo creo que todos los que estamos aquí intentamos poner nuestro granito de arena y al final, cuando uno pone lo que tiene, contribuye, aunque piense que es poquito, pero contribuye a que las cosas negativas que hoy en día nos están machacando como sociedad, pues puedan tener luces de esperanza. Todos vosotros sois una luz muy bonita. Y entonces pues también hay que valorar eso, no solo hay que mirar el lado negativo, todo lo que nos dicen las noticias, las redes sociales, todas las leyes que hay y que no entendemos, sino también el hecho de pensar que cada granito de arena cuenta y que todos nosotros con nuestro ejemplo podemos cambiar las cosas. No hace falta ir a lo grande, lo pequeño al final es lo grande. La vida, lo más bonito que tiene está en los pequeños detalles. Me refería a lo del individualismo y a la falta de unión que tenemos muchas veces, porque nuestra sociedad tiene como una doble moral que dice, vamos a estar con vosotros, vamos a estar con los discapacitados, vamos a estar con los niños síndrome de Down, aquí todos podemos, juntos podemos. Ahora con el tema de las inundaciones, por ejemplo, vemos cómo se vuelca la gente enseguida, pero luego, después de esa foto, pasa y muchas veces nos retiramos poco a poco, lentamente, y dejamos solas a las personas. ¿Y crees que deberíamos fomentar o promover un tipo de sociedad donde el cuidado fuera más importante, donde la ayuda mutua fuera más importante, donde se recuperaran las relaciones de vecinos, por ejemplo, que ahora casi no nos conocemos, donde todos formemos ese grupo, esa tribu, ese pueblo que unido ayuda a la persona que lo necesita? Bueno, yo creo que la sociedad está muy polarizada, desgraciadamente. Ayer me dijo mi marido algo interesante, que es, voy a hablar desde mi fe y desde lo que creo, pero me hizo pensar porque me dijo, al demonio le gusta mucho dividir, mucho, porque es la manera que tiene de ganar. Entonces, es que tiene toda la razón, a nivel político, a nivel... En realidad estamos muy divididos y luego pasan catástrofes y parece que todo el mundo se une, la pandemia,
pero luego se nos olvida rápido. El ser humano se adapta tan rápido a todo lo que pasa que se olvida, de repente se olvida y ya todo vuelve a la normalidad. Y yo creo que esa unión de la que hablas se podría conseguir si realmente frenáramos más, si realmente intentáramos, fuera del estrés de la vida, pararnos, preguntarnos cómo estamos, cómo está el prójimo, cómo está la persona que tengo alrededor. Y ¿sabes también una cosa? Que muchas veces damos esperando cosas a cambio. Y claro, cuando tú das esperando cosas a cambio, sin querer, a veces inconscientemente, si ese intercambio no se da, de repente, como que ese fervor de dar se nos olvida. Pero cuando tú te entregas en dar, y solo en dar porque es amor, la gente al final lo ve y se contagia esa manera de vivir y de ser luz para los demás. Entonces, pues creo que la única forma de unirnos, como he comentado, es dando ejemplo. Y sí que es verdad que a mí yo he trabajado para muchas empresas donde la discapacidad es como, os lo voy a decir claramente, un nicho de mercado, así de claro. Pero luego te das cuenta detrás del telón que la cosa es muy diferente. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Ser honesta, no participar de eso. Yo, por ejemplo, en el musical de Blancanieves, que estuve en Gran Vía, para mí era un sueño estar en un musical. Pero yo vi que era un musical inclusivo y tal, pero que realmente la inclusión era solo hacia afuera, porque hacia adentro todo era muy diferente. ¿Qué hice? Tengo que dejar este proyecto, por mucho que me guste. No está siendo consecuente con mis valores. Y a pesar de que he tenido pocos papeles como actriz, cuando una vez me dijo, no, tu personaje aborta, dije, ni hablar. Es que si eres actriz, tienes que hacerlo, ni hablar. No pienso darle cara, voz a un personaje que hace eso. No lo juzgo, pero no voy a poner mi cuerpo ni mi voz para representar un personaje así. Pues no vas a tener personajes. Pues para eso no, me da igual. Entonces hay que vivir con integridad, siempre. Y claro, todas esas empresas que se aprovechan de la discapacidad, que conmigo no cuenten si no son honestos. Has hablado de tu fe varias veces. Mucha gente diría, ¿cómo puedes tener fe? Tú, ¿verdad? Te lo habrá dicho alguien, ¿no? ¿Y tú? ¿Y Dios? ¿Dónde está aquí Dios? ¿Dónde está Dios en tu historia? Mira, cuéntanos. Dios está siempre. Ha sido siempre un apoyo maravilloso en los momentos más duros. Siempre, siempre, siempre que me he preguntado para qué ocurre algo, ese para qué no ha llegado ni como yo he querido, ni de la manera que yo he querido, ni de la forma que yo he querido, pero siempre ha llegado. Y es una manera que tiene Dios de decirme, mira, haz planes, que si tú quieres esto, no te va a llegar en el momento que tú deseas, pero tendrás un aprendizaje más grande, más bonito. Y lo he ido comprobando en cada cosa. Nacer con una discapacidad, os lo digo, mucha gente no me cree, pero yo no la cambiaría por nada del mundo. Porque me ha enseñado tantas cosas que yo no la cambiaría. Doy gracias a Dios por mi andador, mi Fórmula 1, mi coche de carreras, que es como lo llamo. Doy gracias. Me ha enseñado cosas que los libros no me hubieran podido enseñar. Doy gracias a haber pasado lo del cole porque me hizo valorar la amistad, que es una cosa tan cotidiana que a veces se nos pasa, ¿no? De decir, solo estoy centrada en que el jefe me ha dicho esto, pero no estoy centrada en que llego a casa y tengo gente que me quiere, ¿no? Somos muy dados a eso a veces. Me hizo valorar la amistad. Lo de mi hermana, desde tan pequeñita, me hizo valorar la vida, me hizo valorar el hecho de poner mi discapacidad al servicio del otro. La muerte de mi padre me enseñó a que hay que decir te quiero, gracias, lo siento, más a menudo. Y me enseñó también, cuando tenía 18 años, la muerte de mi padre me enseñó
a que yo a partir de ese momento no iba a vivir pensando qué va a pasar cuando mi madre falte, sino qué voy a hacer hoy para que mi madre sea más feliz. Y a poder vivir las relaciones desde otro punto de vista. ¿Cómo no va a estar Dios en mi vida? Si además luego, además de todo eso, me dio el marido más guapo del mundo. Más estupendo, cariño, levántate un momento para que te vean. Que siempre presumo de ti, siempre presumo de ti. Dios está en todo, en todo. Solo hay que querer escucharle. Solo hay que querer abrazarle. Y en los momentos más difíciles, yo siempre le digo, no entiendo nada, ahora ya lo entenderé. De momento, abrázame, no me sueltes. Y funciona. Porque al final, la paz interior que se vive no tiene precio. Y la gente no le da importancia a la paz interior. Miren, hay aquí algunas madres, padres con hijos pequeños. ¿Cómo educar a nuestros hijos en una cultura de la vida? Pues, a ver, yo no soy madre, pero yo lo que puedo decir es que al final la diferencia, mucha gente se asusta y esto reconozco que parte de la responsabilidad también la tiene el colectivo de personas con discapacidad. Porque yo siempre digo que la normalización no es un camino de una dirección, es bidireccional. No solo puede aceptarnos la sociedad y la sociedad ponernos las cosas más fáciles, sino que nosotros también tenemos que trabajar para proyectar una imagen a la sociedad y decirle a la sociedad cómo queremos que nos traten. Si proyectamos una imagen de pena, nos van a tratar con pena. Si proyectamos una imagen de alegría, van a normalizar la discapacidad y nos van a tratar con alegría. Yo solo puedo hablar de la educación desde la normalización de las personas que son diferentes. Y por ejemplo, cuando un niño, que esto me pasa mucho, me señala el andador y la madre le baja la mano y le digo, no, espera, que el niño quiere preguntar, ¿qué necesitas saber? ¿Por qué llevas esto? Porque camino mal, lo necesito, pero es mi coche de carreras, ¿quieres montarte? Y el niño se monta y al final vivimos un momento bonito. Como no soy madre no puedo hablar de otras cosas, pero sí en cómo valorar la diferencia y cómo hacerle ver a ese niño que la diferencia es bonita y que nos hace únicos. Y cuando educas al niño en que la diferencia es bonita, al final también le estás educando intrínsecamente en que cada vida merece la pena y que, bueno, pues que al final todos tenemos un valor y todos pues, somos hijos de Dios, seamos como seamos, ¿no? Y a esa madre que tiene dudas porque le han dado un diagnóstico difícil del niño que espera, ¿cómo la animaríamos? ¿Qué podríamos decirle? Para empezar, esperanza, para seguir lo que he dicho, de verdad, hay millones de casos en los que los médicos se equivocan, millones de casos. Una vez fui madrina en un proyecto Provida, durante 9 meses que duraba el proyecto, me encontré testimonios tremendos, pero una madre dijo, es que el médico me dijo que mi niño iba a ser un monstruo, directamente. Y dijo, no era un monstruo, eran gemelos. Para empezar, eso, los médicos no son infalibles. Para seguir, cuando tengas a tu bebé, te va a dar tanto amor, de verdad hay que pensar que cada vida cuenta. No es que no quiero que sufra, es que cada vida viene aquí para algo. No hay que estar pensando solo en el dolor, sino en mi hijo, sea como sea, tiene una misión, una función en la vida. Y es difícil, pero ¿sabéis qué ocurre muchas veces? Que la sociedad es hipócrita porque cuando un niño viene con discapacidad hay que pararse a analizar y ser honesto y decir, ¿realmente quiero acabar con el proceso de embarazo porque el niño no va a ser feliz? ¿O porque a mí no me da la gana de pasar por ciertas cosas? Ojo,
Porque mucho egoísmo se disfraza de generosidad. Muchísimo egoísmo se disfraza de generosidad. Y hay que ser honestos. Y hay que decir, ¿cuánto de egoísmo estoy teniendo aquí? Y lo vuelvo a repetir, de verdad no juzgo. Hay madres que lo hacen y yo no pienso, es que has hecho esto, sino, aunque creáis que es un derecho, vas a sufrir porque se habla poco de las secuelas físicas que deja un aborto, de las secuelas mentales que deja un aborto y de todo lo que una mujer sufre después. Solo le dan la opción de abortar, pero nadie la acompaña luego. Entonces, a mí me da mucha pena, en realidad siento mucha compasión de las madres que abortan, porque nadie les avisa de lo que viene después. Y es una lucha muy dura, muy complicada y en la que en realidad se sienten también muy solas. Y fijaros todos los abortos que se pueden evitar si de pronto el médico, en vez de decir aborta, dice, tienes aquí una asociación que te va a ayudar. Tienes aquí unas personas que te van a acompañar en el proceso. Muchas veces es soledad pura. Soledad pura. Entonces, pues gracias también a vosotros por estar aquí y por encargaros y dedicaros a lo que os dedicáis. Miren, no podemos escuchar el testimonio de tu madre. Tu padre murió, ¿no? Tu madre, no podemos escucharla a ella, pero cuéntanos tú. ¿Qué has significado tú para tus padres? ¿Qué te han contado ellos que has significado tú para tus padres? ¿Han sido infelices por ti? Yo, en realidad, llegué de rebote. Eso es así, porque mis padres ya tenían todos sus hijos criados y mis padres adoptivos me dejaron en la puerta de esta familia sabiendo quiénes eran porque ya se conocían. Y no volvieron, y entonces ya mi familia adoptiva dijo, antes de llevarla a un centro de acogida nos la quedamos. Fue muy generoso porque justo en el mes que yo llegué y aparecí en la puerta pasó lo de mi hermano David, del accidente de tráfico, que murió con 20 años. Y fue muy generoso porque aún así decidieron cuidarme. Pero mis padres me han tratado como una más, total y absolutamente. Mi madre, en el fisio, la fisio me enseñaba a caer. Porque uno de los ejercicios que yo tenía es que ella me agarraba y cuando me quedaba 2 segunditos de pie, me empujaba, me tiraba al suelo. Y otra vez me volvía a agarrar, me empujaba, me tiraba al suelo. ¿Para qué? Porque dijo, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es muy importante que aprenda a colocar el cuerpo, la mente y el corazón para caerse. Y tenía razón, porque me enseñó a desarrollar el carácter para que si ella me empujaba 20 veces yo fuera capaz de levantarme 21. Pero es que mi madre hacía el ejercicio contrario, porque yo me caía y yo además era muy coqueta, me daba muchísima vergüenza de reconocer que me había caído, ¿no? Y entonces me decía, Miri, ¿qué haces en el suelo? Buscando hormiguitas, cualquier cosa antes de reconocer que me había caído. Y cuando me caía, mi madre pegaba un grito general. Decía, que nadie la levante a no ser que se abra la cabeza, y yo, gracias, mamá, también. A no ser que se abra la cabeza, que nadie la levante. Me enseñaba a que, a pesar de mis dificultades, me daba esa confianza de tú puedes, aunque tardes 7 horas en levantarte. Y al final conseguía levantarme por mí misma. Entonces, me han educado desde la normalidad, desde el amor, desde la tranquilidad de que cada uno es como es. ¿Crees que en nuestra sociedad evitamos tanto el sufrimiento a toda costa que no nos damos cuenta de que querámoslo o no, el sufrimiento forma parte de la vida, de toda vida? Bueno, es que, yo entiendo que el sufrimiento es una cosa que tú en un primer momento tienes que pararte, vivirlo, llorarlo, pasarlo, pero llega un punto de decir, ¿y qué ocurre? Que mucha gente se olvida de la segunda parte del sufrimiento, que es lo más bonito, que es preguntarse ese para qué del que os hablaba, y tener las ganas y tener la actitud abierta como para decir, no sé cuándo va a llegar, pero hay un para qué, a ver dónde está. Y esa emoción
de las enseñanzas del sufrimiento y de la confianza en el sufrimiento se deja a un lado. Nadie se levanta pensando en esto tiene un sentido y voy a esperarlo con ilusión. O sea, se quedan solo mucha gente con esa parte dolorosa, difícil. Pero luego hay otra, que es muy emocionante. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño lo tengo ahí sentado. Y ya está. Para mí el éxito es hacer lo que te gusta rodeado de la gente que te importa. Soy actriz, no quiero Goyas. Soy cantante, no quiero Grammys. Soy conferenciante, no quiero... Me da igual, yo lo único que quiero es pues seguir intentando utilizar los escenarios de una manera bonita y no olvidarme de la gente que tengo alrededor, seguir diciéndoles gracias, te quiero, lo siento, cuando tenga que decírselo, y valorar que soy muy afortunada. Y pues si puedo poner mi granito de arena para que salgáis de aquí pensando en lo afortunados que sois también, pues me hace muy feliz. Y ya está. Oye, estamos aquí, hay representantes de distintas organizaciones que trabajan por la vida. ¿Qué importancia crees tú que tiene que nos organicemos, que nos juntemos, que compartamos experiencias como la que tú estás contándonos, que aunemos esfuerzos? Pues somos David contra Goliat, pero lo he dicho todo ya con eso, ¿no? Al final es necesario y es importante, y como he comentado, cada acción cuenta. Y fijaros, cuando era madrina provida, yo no sabía muy bien, me llevaban a colegios y yo daba mi conferencia, pero hubo una vez que una madre, pues por circunstancias, habló conmigo y pretendía abortar. Y al final llamó a su niña Miriam, y entonces dices, ¿cuánto habremos cambiado sin darnos cuenta? Así que es importante que nos juntemos, que tratemos el tema, que nos apoyemos los unos a los otros, porque hay veces que también necesitamos de la comunidad para ser fuertes, sobre todo en el mundo de la interpretación. Soy muy rara, porque soy católica, estoy en contra del aborto y todo mi gremio es al revés. Y a veces se necesita de estos encuentros para coger fuerza, levantarse y decir en medio de una clase, oye, los que estén en contra del aborto, que salgan de la clase, que me ha pasado 7 veces, y levantarme y decir, no me voy de la clase. Esa fuerza la tenemos para seguir luchando gracias a encuentros como este. ¿Qué importancia tiene la música para ti? ¿Cómo puede la música ayudarnos a apostar por la vida? La música para mí siempre fue una tabla de esperanza, algo maravilloso, como el Titanic, ¿no? La tabla de Rose. Yo era Rose, no Jack, lógicamente, porque Jack acaba un poco como un langostinillo, ¿no? Congelado. Pero sí, o sea, al principio era mi manera de evadirme de los problemas y luego ya se convirtió en una forma también de cambiar la sociedad y de expresar también mis sentimientos. Y gracias a Dios acabo de sacar un disco católico porque he perdido el complejo total y absolutamente de decir creo en Dios. Además hay un Gloria, hay un Padre Nuestro, hay un Ave María en mi disco. Es verdad que no es corriente porque he mezclado la música de hoy con coros sopranos contra altos tenores, entonces es una mezcla un poco ecléctica y que a lo mejor puede sorprender un poco, pero es un disco que hice para dar gracias a Dios y me da igual si triunfa, si no triunfa, si tal. La cuestión es que hay que decirlo. Creo en Dios y sin complejos, que ya está bien. Que a mí mis amigos de toda la vida un día me dijeron, tú cállate, eres católica y ya sabemos lo que piensas. ¿Cómo que me calle? ¿Cómo que me calle? Ya estoy harta de callar, ya se acabó. Y entonces pues un disco. Y si queréis escucharlo,
El nombre es Renata, me puse Renata por eso de renacer, ¿no? A nivel espiritual. 1, 2, 3, 4, para. Y ya está. Y la música es, pues, de lo más bonito que hay en el mundo. Pues seguro que podríamos tener un ejemplo de eso, ¿no? Ahora mismo. ¿Se te ocurre? Sí. Bueno, lo siento porque Antonio tiene razón, me enrollo como a las persianas. Pero bueno, espero que... Terminamos con eso, ¿vale? Exacto. Venga, adelante. Voy a capela, ¿eh? No sé si me equivoco de tono, corrijo, ¿vale? No pasa nada. Cada noche lloré, no sé si alguien me escuchó. En el alma una canción que nunca entendí. No hay miedo en mi interior, aunque haya tanto que temer. Moverás montañas hoy, porque en ti está el poder. Habrá milagros hoy, si tienes fe. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro hoy, por fin veréis. Si tienes fe, lo lograrás. Podrás si tienes. Un poquito más alto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Muchas gracias. Gracias de verdad porque yo creo que tu testimonio efectivamente va a suponer para todos los que estamos aquí un antes y un después, por ese arrollador sentido de la vida y de la vida en positivo. Gracias, Miriam, por tus palabras, por ayudarnos a hacer que los milagros son posibles, a entender que los milagros son posibles si tienes fe. Muchísimas gracias.